¿Recuerdas esa escena en League of Extraordinary Gentlemen, donde el Alan Quatermain, de Sean Connery, ve por primera vez el imposible coche de Capitán Nemo? Ese gigante blanco y reluciente rodando por las calles de la Europa del siglo XIX. La mayoría olvida que esta película siquiera existió. Pero ese coche era algo completamente diferente. No debería haber funcionado. Era demasiado grande, demasiado ridículo, demasiado excesivo. Y sin embargo, de alguna manera se convirtió en uno de los vehículos de cine más memorables de los que nadie habla. Hoy vamos a repasar 20 datos curiosos sobre el Nautilus Car de Capitán Nemo que demuestran que este olvidado utillaje de película era mucho más interesante que el film en el que apareció. Y créeme, cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué este monstruo de 6 ruedas merece mucho más respeto del que recibe. Así que abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en el coche de cine más extraño que probablemente hayas olvidado que existía. Número 20. 6 ruedas, 2 ejes direccionales. Aquí hay algo que la mayoría nunca notó. El Nautilus Car no tenía 6 ruedas solo por estética. Los 2 ejes delanteros giraban de forma independiente para hacer giros más cerrados, mientras que el eje trasero permanecía fijo. Piénsalo un segundo. Esto no era solo un utillaje que empujaban en un remolque. Esta cosa realmente tenía un sistema de dirección dual que funcionaba. La mayoría de los coches modernos tienen problemas con la dirección en las 4 ruedas. Y aquí tenemos un utillaje de película del 2003 con 2 ejes direccionales separados. La ingeniería necesaria para hacer que esto funcionara era una locura. Tuvieron que crear articulaciones personalizadas, modificar la geometría de dirección y de alguna manera hacer que todo funcionara de manera lo suficientemente fiable para el rodaje. Y no era ningún efecto generado por ordenador tampoco. Todo era mecánico, todo real. Los especialistas que manejaron esta bestia dijeron que la dirección dual la hacía sorprendentemente ágil para algo tan masivo. Imagina aparcar este trasto en paralelo. De hecho, mejor no lo hagas. Tu cerebro podría explotar. Número 19. Dimensiones colosales. El Nautilus Car medía aproximadamente 6,7 metros de largo y 2,7 metros de ancho. Deja que eso te cale. 2,7 metros de ancho. Eso es más ancho que un Hummer H1. Es más ancho que la mayoría de las plazas de aparcamiento. Es tan ancho que en muchas ciudades europeas literalmente no cabría por la calle. La longitud no era mucho mejor con 6,7 metros. Eso es más largo que un Chevrolet Suburban. Esta cosa era básicamente un pequeño edificio sobre ruedas. El equipo de producción tuvo que buscar localizaciones de rodaje específicamente basándose en si el coche cabría físicamente. Tuvieron que reforzar puentes, tuvieron que ensanchar entradas. En algunas tomas, literalmente tuvieron que quitar mobiliario urbano solo para que el coche pasara. Y aquí viene la parte realmente alucinante. Se suponía que era un vehículo de los años 1800. ¿Te imaginas intentar navegar por el Londres victoriano en algo de 2,7 metros de ancho? Las calles empedradas habrían quedado demolidas. Los carruajes de caballos habrían huido despavoridos. Habría sido un caos absoluto. Número 18. Trucos hidráulicos. El Nautilus Car tenía un sistema hidráulico integrado que podía elevar y bajar toda la carrocería para cambios dramáticos en la altura de marcha. Esto no era solo para el espectáculo, aunque definitivamente era espectacular. El sistema hidráulico cumplía un propósito práctico durante el rodaje. ¿Necesitas sortear algún escombro? Levántalo. ¿Necesitas una postura más agresiva para una escena de acción? Bájalo. El sistema podía ajustar la altura de marcha varios centímetros en cualquier dirección. Los hidráulicos eran lo suficientemente potentes como para levantar todo el peso de esa carrocería masiva, lo cual no era poca cosa considerando cuánto pesaba esto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los hidráulicos también se usaron para algunas de las entradas más dramáticas del coche en la película. Esa escena donde parece elevarse majestuosamente no es CGI, es el sistema hidráulico real haciendo su trabajo. Los operadores podían controlarlo de forma remota, permitiendo una coreografía precisa durante las secuencias de acción. Número 17.
Esqueleto de Land Rover, Fire. Tender. Debajo de toda esa ornamentada carrocería había un chasis de camión de bomberos Land Rover adaptado para el cine. No cualquier Land Rover, específicamente un chasis Fire Tender, uno de esos vehículos de emergencia masivos construidos para servicio extremo. Esto no fue una elección al azar. Los Fire Tenders están construidos para cargar un peso enorme, manejar terreno accidentado y seguir funcionando pase lo que pase. Perfecto para un coche de película que necesitaba sobrevivir toma tras toma de secuencias de acción. El chasis fue fuertemente modificado, por supuesto. Lo extendieron, lo reforzaron y lo adaptaron para manejar esas 6 ruedas. Pero en su núcleo, este fantástico coche de película estaba construido sobre buena y vieja ingeniería británica diseñada para apagar incendios. Hay algo maravillosamente irónico en eso. Un vehículo destinado a salvar vidas en emergencias transformado en un tanque de lujo de la era victoriana para una película sobre personajes literarios luchando contra el mal. Número 16. Corazón de Rover, Phew. 8. Un motor Rover. 8 fue encajado en un subchasis de acero personalizado para impulsar este monstruo. Ahora, el Rover Pin 8 puede que no suene exótico, pero este motor tiene serio pedigrí. Comenzó su vida como un diseño de Buick en los años 60. Luego, Rover compró los derechos y lo convirtió en una institución británica, ligero, compacto y sorprendentemente potente. Impulsó de todo, desde Range Rovers hasta coches de carreras. Para el Nautilus Car, necesitaban algo fiable que pudiera manejar el peso y aún así ofrecer un rendimiento decente. El Vayu 8 era perfecto, pero encajarlo en ese chasis personalizado no fue sencillo. Tuvieron que fabricar un subchasis de acero completamente nuevo, diseñar soportes de motor personalizados y averiguar cómo enfriar un motor enterrado bajo toda esa carrocería. El sistema de escape por sí solo fue una pesadilla. 6 ruedas significaban tuberías complicadas para evitar cocinar los neumáticos. Número 15. Supuestos 130 km por hora. A pesar de su tamaño masivo, los conductores que lo operaban afirmaban que el Nautilus Car podía alcanzar unos 130 km por hora y en realidad tomaba las curvas bien. 130 km por hora en algo de 6,7 metros de largo y 2,7 metros de ancho con 6 ruedas. Eso no es solo impresionante, es casi aterrador. El conductor especialista dijo que era sorprendentemente estable a velocidad, gracias en parte a esa batalla ancha y centro de gravedad bajo. Pero, ¿te imaginas estar en el tráfico y ver esta cosa venir hacia ti a 130? La capacidad de tomar curvas fue aún más inesperada. Ese sistema de dirección de doble eje delantero realmente entró en juego aquí, permitiéndole tomar giros que habrían sido imposibles para un vehículo de este tamaño con dirección convencional. Los conductores lo compararon con conducir un edificio muy rápido y muy caro. Un conductor especialista supuestamente dijo que era más fácil de manejar que algunos coches normales que había conducido, aunque podría haber estado exagerando, o tal vez no. La magia del cine funciona de maneras misteriosas. Número 14. Realidad no legal para circulación. El ancho extremo del Nautilus Car y su construcción a medida significaban que no era legal para uso normal en carreteras del Reino Unido. 2,7 metros de ancho, recuerda. Las regulaciones del Reino Unido tienen límites estrictos de ancho de vehículo, y esto los excedía por mucho, o por unos 90 centímetros para ser precisos. Luego estaban las regulaciones de seguridad. Sin airbags, sin zonas de deformación, sin pruebas de seguridad en absoluto. La visibilidad desde el asiento del conductor era aparentemente terrible. El radio de giro, a pesar de esa ingeniosa dirección, todavía se medía en códigos postales. Llevarlo a las localizaciones de rodaje requería permisos especiales, escolta policial y una planificación de ruta muy cuidadosa. Tuvieron que transportarlo en remolques especiales para distancias largas. Incluso así, algunos puentes y túneles estaban completamente prohibidos. El seguro por sí solo debe haber sido astronómico. Imagina intentar explicar a tu compañía de seguros que necesitas cobertura para un coche submarino victoriano de 6 ruedas que va a 130 km por hora. Número 13. Solo. 2 construidos.
La producción creó solo un coche rodante completo y un segundo vehículo permanentemente equipado con andamios para trabajo de cámara en primer plano. 2 coches. Eso es todo. La mayoría de las películas de acción de gran presupuesto construyen múltiples versiones de coches protagonistas, a veces docenas. La franquicia Fast and Furious consume coches como pañuelos de papel, pero League of Extraordinary Gentlemen consiguió 2. El rodante completo hizo la mayor parte del trabajo pesado. Todas las escenas de conducción, las secuencias de acción, las tomas de belleza. Tenía que ser increíblemente robusto para sobrevivir toda la producción con solo un ejemplar. El segundo coche era básicamente una plataforma de cámara glorificada. Estaba montado permanentemente sobre andamios que permitían a las cámaras conseguir esos primeros planos íntimos de actores conduciendo. Este nunca se movió realmente por su propia potencia. Todo se trataba de proporcionar una plataforma estable para escenas de diálogo y momentos de personajes. El hecho de que solo construyeran 2 muestra o suprema confianza en su ingeniería o un presupuesto muy ajustado, probablemente ambos. Número 12. Ruedas de 28 pulgadas. Por todas partes, 6 enormes ruedas de 28 pulgadas llenaban esos arcos de rueda dorados para crear la postura exagerada del Nautilus Car. 28 pulgadas. Estas no eran ruedas, eran monumentos al exceso. Cada una fue hecha a medida, especialmente balanceada, y probablemente costaba más que los coches completos de la mayoría de la gente. El impacto visual era innegable. Esas ruedas masivas le daban al coche su presencia imponente, haciéndolo parecer que podía aplastar cualquier cosa en su camino, lo cual honestamente probablemente podía. Pero prácticamente hablando, estas ruedas crearon desafíos enormes. Intenta encontrar neumáticos para ruedas de 28 pulgadas que puedan manejar el peso de este monstruo. La masa no suspendida debe haber sido astronómica, haciendo que la suspensión trabajara horas extras. Y masa rotacional. Olvídate de la economía de combustible. No es que a nadie que comprara el coche de Capitán Nemo le importara el consumo de gasolina. Las ruedas eran tan grandes que cambiar un pinchazo habría requerido equipo industrial. Imagina quedarte tirado en el arcén con una de estas cosas. Necesitas una grúa, no un gato. Número 11. Ganesha Custodia. La parrilla. Motivos hindúes decoraban todo el coche, incluyendo figuras gemelas de Ganesha adornando el frente con manijas de puerta con motivo de elefante completando el tema. Esto no era decoración al azar. En la película, Capitán Nemo fue reimaginado como un príncipe ingeniero indio y el diseño del coche reflejaba su herencia. Las figuras de Ganesha tampoco estaban simplemente pegadas. Estaban intrincadamente talladas, con proporciones apropiadas, y posicionadas como guardianes del vehículo. Las manijas de puerta de elefante eran arte funcional. Cada una estaba fundida en metal, detallada hasta las características más pequeñas, e ingeniada para funcionar como mecanismos de puertas reales. El nivel de detalle era extraordinario. Cada superficie tenía algún tipo de ornamentación que se relacionaba con el tema indio. Los diseñadores de producción investigaron carruajes reales indios del siglo XIX y elementos arquitectónicos. Querían autenticidad dentro de la fantasía. Era construcción de mundo cultural a través del diseño automotriz, convirtiendo un coche en una pieza rodante de arquitectura narrativa. Número 10. Pintura de marfil agrietada. El acabado blanquecino fue deliberadamente agrietado y envejecido para verse auténtico ante la cámara. Este no era tu trabajo de pintura automotriz estándar. Los pintores pasaron semanas perfeccionando un acabado que pareciera haber sobrevivido décadas de uso. Comenzaron con un color marfil base, luego añadieron capa tras capa de diferentes técnicas, agentes agrietadores, compuestos de envejecimiento, efectos de envejecimiento aplicados a mano. El objetivo era hacer que se viera como marfil tallado que había envejecido durante un siglo. Bajo las duras luces de cine, la pintura normal habría parecido demasiado perfecta, demasiado moderna. Esto necesitaba parecer algo de otra época. El efecto de agrietamiento, esas diminutas grietas por toda la superficie, fue particularmente desafiante. Demasiado y se vería dañado, muy poco y parecería nuevo. Tuvieron que encontrar el equilibrio perfecto que se vería correcto en película.
Se crearon múltiples paneles de prueba antes de hacerlo bien. El resultado final fotografiaba bellamente, dando al coche una cualidad antigua, casi arqueológica, que encajaba perfectamente con la estética steampunk de la película. Número 9. Instrumentos de Land Rover. Dentro. La cabina mantuvo los diales funcionales del Land Rover donante entre tapicería de cuero falso y adornos victorianos ornamentados. Esta maravillosa mezcla de lo práctico y lo fantástico definió todo el coche. Necesitaban instrumentos funcionales, velocímetro, indicador de combustible, lecturas de temperatura, así que mantuvieron los probados medidores del Land Rover, pero los rodearon de puro exceso victoriano, cuero acolchado, accesorios de latón, paneles de madera tallada. Era como si alguien estrellara un coche de lujo británico contra un club de caballeros del siglo XIX y decidiera quedarse con ambos. El contraste era intencional. Los diseñadores querían mostrar la naturaleza dual de Nemo, el ingeniero práctico en el príncipe extravagante, funcionalidad moderna oculta dentro de decoración de época. El volante era aparentemente una obra de arte en sí mismo. Borde de madera tallada, radios de latón y sorprendentemente cómodo de sostener, según los conductores. Incluso añadieron detalles apropiados de época como correas de cuero y palancas de latón, que no sirven ninguna función excepto versos imposiblemente geniales. Todo el interior era una clase magistral en hacer lo mundano mágico. Número 8. Diseñado por Carol Spear. La diseñadora de producción de la película, Carol Spear, concibió el Nautilus Car específicamente para el mundo steampunk único de la película. Spear no era cualquier diseñadora, era la colaboradora de largo plazo de David Cronenberg, responsable del aspecto de películas como The Fly y Dead Ringers. Trajo esa misma atención al detalle inquietante a este proyecto. Su visión para el coche iba más allá de solo hacer algo que se viera genial. Quería que contara la historia de Nemo, su riqueza, su aislamiento, su genio tecnológico, su herencia india. Cada elección de diseño tenía significado. El tamaño representaba su personaje más grande que la vida. La ornamentación mostraba su origen real. La mecánica avanzada demostraba su brillantez ingenieril. Spear trabajó con un equipo de artistas, ingenieros y artesanos para dar vida a su visión. El proceso de diseño llevó meses con innumerables bocetos, modelos a escala y revisiones. Ella insistió en efectos prácticos donde fuera posible, que es por qué el coche se siente tan real a pesar de ser tan fantástico. Número 7. Persecución. En Venecia. En miniatura, New Deal Studios creó modelos por radiocontrol, usando un sistema de cable sin fin para filmar la destructiva persecución del coche a través de una Venecia a escala 1:5. La persecución de Venecia fue una de las grandes piezas del film, pero filmar un coche real destruyendo edificios reales no era exactamente práctico. Entra el departamento de miniaturas. Los modelos a escala eran maravillas de ingeniería por sí mismos. Escala 1:5 significaba que el modelo del Nautilus Car todavía medía más de 1,2 metros de largo. Tenía que coincidir con cada detalle de la versión de tamaño completo mientras era lo suficientemente ligero para que el sistema de cables lo controlara. El sistema de cables sin fin era magia de efectos de la vieja escuela. Cables finos tiraban de los modelos a través de las calles en miniatura con control preciso. Los operadores podían ajustar velocidad, dirección, incluso simular derrapes y deslizamientos. La Venecia en miniatura era igualmente impresionante. Edificios, puentes, canales, todo construido a escala perfecta. Cuando el coche los destrozaba, tenían que romperse de manera realista. Esto significaba ingeniar estructuras en miniatura con puntos débiles específicos, secciones desprendibles y escombros detallados. Los efectos de agua por sí solos requirieron tanques masivos y sistemas de bombeo sofisticados. Número 6. Venecia construida en Praga. La producción recreó Venecia en platós de sonido de Praga con trabajo de localización adicional en Malta en lugar de rodar en la Venecia real, Italia. Venecia no permitiría que un coche de película de 2,7 metros de ancho destrozara sus calles históricas. Sorprendente, realmente, así que construyeron su propia Venecia en Praga.
Los decorados eran masivos, cubriendo múltiples platós de sonido. Recrearon secciones enteras de canal con efectos de agua prácticos, fachadas de edificios, puentes, plazas, todo construido para coincidir con la arquitectura veneciana. La atención al detalle era asombrosa. Importaron materiales específicos para igualar las texturas únicas de Venecia, el envejecimiento de los edificios, los patrones de desgaste en las piedras, incluso la forma particular en que los edificios venecianos se reflejan en el agua. Malta proporcionó localizaciones exteriores adicionales que podían pasar por Venecia con algo de trabajo de cámara creativo. La combinación de decorados de Praga y localizaciones de Malta creó una Venecia creíble que podían destruir sin incidentes internacionales. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Construyeron una ciudad falsa entera solo para conducir un coche falso a través de ella para una película sobre versiones falsas de personajes literarios. Número 5. Las inundaciones de Praga. Golpearon la producción agosto de 2002. Las inundaciones devastaron la producción, destruyendo millones en decorados y utilería durante el rodaje en Praga. La madre naturaleza tenía otros planes para la Venecia falsa. Las inundaciones que golpearon Praga ese agosto fueron las peores en más de un siglo. Los niveles de agua subieron dramáticamente, inundando los platós de sonido donde estaban los decorados de Venecia. Millones de dólares en decorados fueron destruidos. Utilería fue arruinada. Vestuario se perdió. La producción tuvo que cerrar completamente mientras evaluaban el daño. El Nautilus Car apenas sobrevivió. Fue movido a terreno más alto justo a tiempo, pero algunos de los vehículos secundarios y piezas mecánicas no tuvieron tanta suerte. Las inundaciones retrasaron la producción por semanas y enviaron el presupuesto en espiral. Tuvieron que reconstruir secciones enteras de los decorados. Algunas escenas tuvieron que ser completamente reconcebidas porque las localizaciones originales se habían ido. La ironía de las inundaciones destruyendo decorados de Venecia que incluían efectos de agua no pasó desapercibida para nadie. La producción finalmente se recuperó, pero esas inundaciones añadieron otra capa de caos a una producción ya problemática. Número 4. Coprotagonista digno de póster. El Nautilus. Carr apareció tan prominentemente en el marketing que incluso apareció en el póster teatral principal. Mira ese póster. Sean Connery está ahí, claro, pero el coche recibe casi el mismo protagonismo. Domina el tercio inferior de la imagen, blanco brillante contra el fondo oscuro. El departamento de marketing sabía lo que tenían. En una película llena de superhéroes victorianos en equipo, el coche era el elemento visualmente más impactante. Apareció en trailers, spots de televisión, merchandising. Hubo versiones de juguete, kits de modelos, incluso una escultura de edición limitada. El coche se convirtió en la firma visual de la película. Mientras la película en sí recibió críticas mixtas, todos estuvieron de acuerdo en que el coche era asombroso. Los críticos que odiaban la película todavía elogiaron el diseño del vehículo. Fue el único elemento en el que todos pudieron estar de acuerdo que estaba perfectamente ejecutado. La campaña de marketing se apoyó mucho en esto. Las giras de prensa incluyeron el coche real. Los estrenos lo presentaron prominentemente. Incluso crearon oportunidades especiales de fotos donde la prensa podía posar con él. El coche fue tratado como un miembro del reparto, lo cual en muchos sentidos lo era. Número 3. Estrella de desfiles y salones del motor. Después del rodaje, el Nautilus Car fue exhibido en el Essen Motor Show y realmente conducido en el desfile del Lord Mayor's Show de Londres. Esto no era solo una pieza de exhibición estática juntando polvo en algún almacén. Sacaron esta cosa y la lucieron. La aparición en el Essen Motor Show fue particularmente apropiada. Rodeado por los automóviles más exóticos del mundo, el Nautilus Car todavía destacaba. El Lord Mayor's Show fue aún mejor. Imagina esto: ceremonia centenaria, pompa británica tradicional, y de repente aquí viene el coche de Capitán Nemo rodando por Londres. Las multitudes lo adoraron. El coche estaba completamente operativo para estas apariciones. Tenían conductores dedicados que sabían cómo manejar sus peculiaridades, arreglos especiales de transporte, seguridad.
Era como estar de gira con una estrella de rock de 6 ruedas muy grande y muy blanca. Estas apariciones mantuvieron el coche en el ojo público mucho después de que la película dejara los cines. Se convirtió en una celebridad por derecho propio, separada de la recepción mixta de la película. Número 2. Subasta y venta. En Blenheim Palace. La casa de subastas Coys vendió el rodante usado en pantalla en Blenheim Palace el 11 de julio de 2015 por aproximadamente 31.860 libras esterlinas. Blenheim Palace, el lugar de nacimiento de Winston Churchill, sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y el lugar donde el coche de Capitán Nemo salió a subasta. El escenario era perfecto. Un vehículo excesivo siendo vendido en una localización igualmente excesiva. La subasta atrajo a coleccionistas serios y curiosos por igual. Las estimaciones previas a la subasta variaron enormemente. Algunos pensaron que se vendería por cientos de miles. Otros se preguntaban quién querría una pieza tan poco práctica. La oferta ganadora de 31.860 libras esterlinas, aproximadamente $50.000 en ese momento, fue realmente bastante razonable para una pieza tan única de la historia del cine. El comprador consiguió no solo un utillaje de película, sino un vehículo único completamente funcional, con increíble procedencia. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta del $1.000.000, o la pregunta de los $50.000, técnicamente. El comprador permaneció anónimo, y el coche no se ha visto públicamente desde entonces. Podría estar en una colección privada, un almacén de museo, o tal vez alguien lo está usando para su desplazamiento diario. En realidad, probablemente no lo último. Número 1. Almacenado por Prop Store. Antes de su subasta, el Nautilus Car pasó años alojado en las instalaciones de la colección de Prop Store en el Reino Unido, cuidadosamente preservado para futuras generaciones. Prop Store, si no estás familiarizado, son básicamente el Fort Knox de la memorabilia de cine. Tienen de todo, desde cascos de Star Wars hasta gadgets de James Bond. Y durante años fueron los guardianes del coche de Capitán Nemo. Esto no era solo aparcarlo en un garaje y olvidarse de él. El equipo de Prop Store lo mantuvo, lo preservó, documentó cada detalle. Sabían que estaban cuidando algo especial. El coche fue mantenido en condiciones de clima controlado. Mantenimiento regular evitó que las mecánicas se agarrotaran. La carrocería ornamentada fue limpiada y protegida. Crearon documentación detallada, fotografías desde cada ángulo, especificaciones mecánicas, historia de producción. Este archivo se volvió invaluable para autenticación y registro histórico. Durante su almacenamiento, visitantes selectos podían organizar visitas. Imagina entrar en ese almacén y ver esta magnífica bestia simplemente sentada allí esperando. Varios equipos de documentales la filmaron. Fotógrafos capturaron cada detalle. La custodia de Prop Store aseguró que el coche sobreviviera en condiciones notables. Cuando fue a subasta, todavía estaba completamente funcional, todavía magnífico, todavía listo para aterrorizar las calles con sus 2,7 metros de ancho. Y ahí lo tienes. 20 datos curiosos sobre un coche que no debería existir de una película que la mayoría olvidó. Pero aquí está la cuestión sobre el Nautilus Car de Capitán Nemo. Representa todo lo maravilloso y ridículo sobre los efectos prácticos. Hoy, todo esto sería CGI, pantalla verde, tonterías digitales. Pero en 2003, alguien dijo: construyamos un coche submarino victoriano real de 6 ruedas y 6,7 metros de largo que realmente conduce. Y lo hicieron. ¿Realmente lo hicieron? ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Déjanoslo saber en los comentarios abajo. Y oye, si disfrutaste esta inmersión profunda en la historia olvidada de coches de cine, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre las cosas raras, maravillosas y completamente dementes que Hollywood ha creado a lo largo de los años. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.